Pasamos ahora a un resultado sobre convergencia y derivación, que es lo que más nos va a importar a nosotros. ¿Por qué? Porque de dónde nos viene este interés en la convergencia de funciones es que vamos a tener candidatos a soluciones de ecuaciones diferenciales que son límites de sucesiones de funciones. Pero si son límites de sucesiones de funciones, soluciones de una ecuación diferencial, lo que nos interesa es entonces derivar el límite de esas sucesiones. ¿Está bien? Eso no siempre se puede, no siempre es tan fácil, así que vamos a ver este resultado que garantiza de alguna manera ese procedimiento y después los vamos a ver con ejemplos cuando veamos las resoluciones de ecuaciones en derivadas parciales. Pero por ahora hacemos un resultado abstracto de convergencia y derivación. ¿Qué es este? Tenemos una sucesión de funciones definidas en un intervalo abierto AB que van en R, que son de clase C1. Recuerden que de clase C1 es derivables y que la derivada es continua. La sucesión de derivadas, o sea, recuerden, cada Fn son derivables. La sucesión de derivadas converge uniformemente una función g. O sea que la sucesión de derivadas converge. Y además existe un punto en el intervalo AB tal que la sucesión de funciones converge en ese punto. Es decir, si yo tomo fn en x0 para todo n, o sea, evalúo las funciones fn en x0, obtengo una sucesión de reales. Y esa sucesión es convergente, tiene un límite n real. Entonces lo que puedo asegurar es que la sucesión tiene un límite uniforme, o sea, existe una función tal que fn converge uniformemente, y además la derivada del límite uniforme es la función g. O sea, la derivada del límite es el límite de las derivadas. ¿Está bien? O sea, en definitiva lo que estamos probando es eso, cuando la derivada del límite es el límite de las derivadas, que es nosotros lo que queremos, porque si nosotros tenemos un candidato a solución de la ecuación diferencial, que es el límite de una sucesión de funciones, fn, lo que queremos es saber derivarla, en definitiva, que pase que la derivada del límite sea el límite de las derivadas. Bueno, eso es lo que digo, que no siempre pasa, no siempre se puede hacer eso, que para derivar un límite se puede derivar adentro, pero este teorema lo garantiza, es decir, si la sucesión de derivadas converge uniformemente y además hay convergencia en un punto de la sucesión de funciones, bueno, entonces sí sucede que la derivada del límite es el límite de las derivadas. ¿Cómo demostramos este resultado? Bueno, fíjense que tenemos lo siguiente, que fn en x menos fn en x0 lo podemos calcular como la integral entre x0 y x de fn' en s de s. Estoy usando el teorema fundamental, usando la continuidad de las derivadas fn. Recuerden que las fn son de clase C1, las fn' son continuas, tenemos esta igualdad. Está bien que podemos escribir fn como menos fn de x0 como esta integral. En particular podemos escribir fn como fn en x0 más la integral entre x0 y x de fn' en s de s. Si hacemos tender n a infinito acá, fn de x0 sabemos por hipótesis que tiende al límite L. Y fíjense que acá tenemos la hipótesis de la convergencia uniforme de las derivadas. Entonces sabemos que, por el resultado del video anterior, que las integrales convergen, si hay convergencia uniforme de las funciones, hay convergencia de las integrales, esto tiende a la integral entre x0 y x de g de s de s. Esto, visto así, fíjense que es un límite puntual, porque yo estoy evaluando
Fn en X, y bueno, en ese punto X, que está aquí también, en ese punto X el límite es L más la integral entre x0 y x de g de s de s. Pero de hecho es un límite uniforme, es decir, la función Fn converge uniformemente a la función f, que es L más la integral entre x0 y x de g de s de s. O sea, esta sería f de x. En x vale esto. Lo que digo es que la convergencia puntual ya la tenemos, pero la convergencia en realidad es uniforme. Para ver eso es un cálculo directo. Simplemente hay que hacer la distancia entre Fn y este límite. ¿Está bien? Para demostrar que Fn converge uniformemente a la función f, tengo que hacer esta cuenta y ver que la puedo hacer menor que epsilon a partir de un n0, o sea, para todo n mayor o igual que n0, y para todo x al mismo tiempo. Bueno, pero esta cuenta es fn de x menos el candidato al límite que encontramos, que es el límite puntual, que es L menos la integral entre x0 y x de g de s de s. Y aquí lo que hago es sumar y restar fn de x0. Entonces me queda fn de x menos fn de x0 más fn de x0 menos L menos la integral. Aplicando la triangular, esto es menor o igual que fn de x menos fn de x0 lo expreso utilizando el teorema fundamental y lo agrupo con este término. Y luego, ¿qué nos queda? Fn de x0 menos L. Bueno, esto es menor o igual que la integral entre x0 y x de fn' de s menos g de s más fn de x0 menos L. Un cálculo directo, pero recuerden que lo que yo quiero probar es que esto se hace arbitrariamente chico a partir de un n0 y para todo x al mismo tiempo. Bueno, este término, por hipótesis de que x0 tiende a L, lo puedo hacer que sea menor que epsilon sobre 2 para todo n mayor o igual que un cierto n0. Y acá no se olviden la hipótesis, es que fn' converge uniformemente a g, o sea que esta función es siempre menor que epsilon sobre b menos a, o sea que este término de acá también lo puedo hacer menor que epsilon sobre 2 para todo n mayor o igual que un n1. ¿Cómo consigo todo este término menor que epsilon sobre 2? Simplemente haciendo esto menor que epsilon sobre 2 por b menos a partir de n1, que puedo por la convergencia uniforme. Bien, entonces, esto a partir de el máximo entre n0 y n1 es menor que epsilon. O sea, para todo n mayor o igual que m, que es el máximo entre n0 y n1. O sea que ya probé que existe una función f tal que fn converge uniformemente a f. ¿Cuál es la función f? Bueno, la función f es L más la integral entre x0 y x de g de s de s. Vamos a escribirlo. Entonces, si f de x es L más la integral entre x0 y x de g de s de s, acabamos de probar que fn converge uniformemente a f y nos falta probar que f' es g. Bueno, pero eso es directo por el teorema fundamental. Fíjense que derivando f' en x, esto es igual a g de x. O sea que probamos este resultado, pero la forma en que lo vamos a leer, recuerden esto, que f', ¿quién es? Bueno, es la derivada del límite de las fn. Esto es el límite de fn, que es f derivado. ¿Y g quién es? El límite de las derivadas. G es el límite de las derivadas.
Entonces, es eso lo que nos permite hacer este resultado, intercambiar límite con derivación. Es lo mismo la derivada del límite que el límite de las derivadas. ¿Cuándo es lo mismo? Bueno, si la sucesión de derivadas converge uniformemente y si en un punto tenemos convergencia de la sucesión, evaluar las Fn en ese punto. Y ahí estamos seguros de que se puede derivar adentro del límite.